buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una edición más de Insider. Esto es Sónico de TV WAP y el día de hoy tenemos otra entrevista súper interesante. Una entrevista que yo he esperado ya desde hace un rato porque el personaje de hoy es un personaje de culto dentro de lo que es la escena de rock en nuestro país. No quiero hacer demasiada introducción porque quiero platicar con él desde sus inicios y cómo hemos llegado al punto donde este personaje produce su 12º disco. O sea que es una trayectoria muy, muy larga. Y sin más preámbulo, nos vamos con José Manuel Aguilera. Hola, Karina, muy bien. Gracias. ¿Cómo estamos? Todo bien, afortunadamente. Qué gusto me da verte, me da verte bien. Sí. ¿No? Sano. Por lo menos, sí. Estamos bien. Vivos. Y activo. Activo, sí, también. Eso es algo que es muy loable, ¿no? En esta época donde el mundo digital nos ha hecho un poquito, nos ha complicado mucho el crecimiento en algunas áreas. Bueno, y no solo eso, sino la pandemia. La pandemia. Terrible, ¿no? Nos obligó a pensar diferente y me atrevo a decir que siempre me hacen luego esa pregunta de que qué pasa con la industria, ¿no? Y yo lo que creo es que sí, de pronto algunas industrias que estaban en torno a la música tronaron, pero surgen otras. Sí. O sea, todo el tiempo a la música me parece que es una necesidad del ser humano que está por encima, antes y después y por encima de la industria. O sea, la industria se puede ir al carajo, pero la música no. Claro. Entonces siempre va a estar ahí la música y siempre va, hasta ahora, y quiero pensar que siempre será así, encontrar maneras de llegarle a la gente. El famoso streaming. Sí. Ya está como que es tan repetitivo. Ya pero se volvió ya no, sí, se ya gastó. Se gastó. Como dicen en sí, Mérida, ya. se gastó. Pero lo que es la realidad es que es el medio por el que muchísima gente puede tener acceso a lo más cercano a un show en vivo. ¿Estás de acuerdo? Lo más cercano con mucha distancia, pero sí. Mucha distancia. Lo que pasa es que también ese medio o sea, la gente se aburrió pronto de eso porque se volvió muy repetitivo. Por ejemplo, estos videos de 8 o 4, los que sean, ahí con la pantalla dividida. El primero que viste dijiste, órale, está padre. El segundo, es como el... Pero ya cuando viste 20, pues ya se gastó la... Se pierde, tiene que haber mucha creatividad. Tiene que haber mucha creatividad. ¿No? Para poder lograr conectar para con darle el la público. Vuelta, sí. Exacto. José Manuel Aguilera, el maestro ahora, ya el maestrazo. ¿Cómo empezaste en la música, José Manuel? Mira, soy de esos que siempre sentimos una fascinación por la música desde muy chavitos. Yo desde que tengo uso de memoria, la música era una presencia en mi casa que siempre me llamaba la atención, me llenaba, me decía un montón de cosas que solo la música puede decir. Y desde muy pequeño sentí esa atracción por la música, incluso por la guitarra, desde muy, muy chiquito. Pero esa atracción pues, fue agarrando forma con el paso del tiempo y te puedo decir que para los 15 años yo ya tocaba en bandas y desde entonces para acá siempre he estado en grupos de rock, bandas, formaciones, duetos, lo que sea. Lo que se deje. Lo que se deje. Entonces pues estoy ahí ahora sí que desde siempre. A veces en cosas más visibles, otras menos visibles. Ahorita tú en la introducción tan gentil que hiciste, hablaste este término de culto, ¿no? Y yo no te quise contradecir, pero pienso que en México todo el rock es de culto. O sea, todo el rock, incluyendo los casos más visibles, formamos parte de una cosa que no es el mainstream mexicano. O sea, el mainstream en México es el pop. El pop, ya sabemos que rosa, sí, el pop sí. rosa, que tiene mucho que ver con la televisión y con las empresas grandes disqueras.
y por otro lado está la onda de la banda y estas cosas. El rock siempre ha sido una cosa que está medio por abajo, ¿no? Un nicho ahí muy Sí, específico. esa es la verdad. O sea, el rock en general es de culto. De pronto hay un grupo por ahí que se dispara y es súper visible y dices, wow, este grupo lo conoce hasta gente que no está en el rock. Pero en general son contadísimas excepciones. Yo creo que te sobran los dedos de una mano para hablar de esos grupos cuya visibilidad los saca del ámbito del rock. Entonces, yo pienso que todas las bandas somos de culto, unas con un culto mayor que otras, ¿no? Pero yo creo que todas entraríamos para mí en esa definición. Y bueno, regresando a lo mío, yo estoy en estas bandas, algunas también más visibles que otras, algunas han sido muy muy visibles en algún momento, pero en general yo creo que siempre, y además es lo padre, el rock es como una... También las palabras se gastan, pero sigo pensando que es como una alternativa, no el rock alternativo como etiqueta, sino este tipo de música como una alternativa a lo que sucede en este mainstream del que hablamos Claro, ahora. esta apertura de redes, porque digo, en nuestros entonces, ¿no? No, ni siquiera existía, bueno, Sí, no ¿no? teníamos este acceso a redes sociales que ahora lo son todo, ¿no? Sí, que son muy democráticas. Son muy ¿no? democráticas, tienes un alcance gratuito impresionante, no necesitas de repente una disquera, no necesitas que los medios la estén verdad, encima, no. si tú lo haces bien y lo haces solo, tienes tus millones y millones de seguidores, Sí, sí. y sí creo que el rock ha tenido, gracias a estas redes y estas posibilidades digitales, ha tenido pues un alcance mayor al que estábamos acostumbrados. Diferente, ¿no? Diferente, porque la cosa se ha... A mí me parece que se ha segmentado muchísimo, ¿no? Las redes, una cosa que tienen como consecuencia por la naturaleza misma del mecanismo es generar aislamiento y fracturar las escenas. O sea, ya no existen las escenas físicas. O sea, no hay una escena de Manchester ahora, ni del DF, ni del Monterrey. Ya. Son puros esfuerzos aislados. Entonces son unas cosas por otras. Las redes tienen esta posibilidad, como bien dices tú, de llegar a un montón de gente de una manera muy democrática, pero también establecen unas reglas sutilmente ahí, y una Sí. de las que indudablemente implantan, y en el caso del rock es muy notoria, es la desaparición de las escenas y la generación del aislamiento en la gente. O sea, todo el mundo está, pues ya sabes, en su cel, pero hay poca convivencia ya. Y bueno, ahorita en este año que ya llevamos de pandemia, se diga, ¿no? Sí, no, bueno. Sí. Vamos a irnos directo a la barranca. Ya no me voy a ir por sangre azteca y todo eso. Vamos directo a la barranca. Directo a la barranca. 1996. La barranca en realidad surge como... grabamos un primer disco en el 95, que por muchas razones, la principal financiera, no pudimos editar hasta el 96. Pero el disco lo grabamos en 95 y en 95 empezamos a tocar en vivo, ya como La Barranca. Entonces, La Barranca existe, bueno, hay una diferencia de un año, pero sí aclaro que existe primero así. Y lo que pasa es que el primer disco de nosotros sí aparece en el 96. Pero ya teníamos un año de andar dando vueltas por ahí. Vueltas por aquí y por allá. Hemos visto alineaciones diferentes, muchas participaciones de músicos muy fregones a lo largo de la historia de La Barranca. Estas colaboraciones, ¿las buscas tú? ¿Llegan a ti? ¿Te las proponen los otros músicos? Me imagino que cada disco tiene su propio proceso. Sí. Pero, ¿cómo se da todo esto? Porque sí es de las bandas que tiene más. Sí, es una cosa increíble. padrísima. Y que es parte ya de la personalidad de La Barranca. O sea, cada banda, yo siempre digo, cada banda tiene un destino y un camino, ¿no? Y hay bandas increíbles, muy contadas, como el caso de Café Tacuba, que son los 4 amigos de la secundaria, o no sé de dónde se conocieron, que siguen juntos. Y es un caso extraordinario. Sí. El de nosotros no tiene nada que ver, porque desde que empezamos la primera formación de La Barranca, con Federico Fong, del que hablábamos hace un rato, El buen Federico. y Alfonso André,
nosotros nos conocimos ya como músicos profesionales. Cada quien ya había estado en otras bandas. Nos conocíamos por esta escena de la que hablaba hace rato, donde era muy fácil encontrarnos en estos pocos foros que había en la Ciudad de México y todos los músicos nos conocíamos. Y backstage, ¿no? Sí, y backstage y compartir escenario, lo que sea. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, ya nos habíamos visto unos a otros tocando incluso, y surgía un poco ese gusto de, pues a mí me gustaría hacer algo con este y con este. Entonces es una historia muy diferente a la de los amigos en la secundaria que se juntan. Claro. Aquí nunca fue así. Y bueno, y a partir de ahí ya nunca fue así, ¿no? No, ya. Ya nunca fue así. Entonces sí han pasado muchos músicos y he tenido la inmensa fortuna de que todos ellos son talentosísimos. Me atrevo a decir que todos ellos, o la gran mayoría. Algunos con una historia ya recorrida, otros que realmente se desarrollaron en la barranca o empezaron sus historias profesionales en la barranca, pero en la mayoría de los casos pues han sido encuentros un poco fortuitos, ¿no? Casuales. Algunos sí se han acercado a mí que les interesaría tocar, pero esos no son los que tocan en la barranca. Pero esos no fueron requeridos. No. Oye, y de toda esta historia que tú tienes y toda esta pues, cantidad infinita de experiencias, ¿qué producción ha sido esa producción que les ha costado, ya sabes, sangre, sudor, lágrimas? Porque siempre hay algún disco que entre la situación externa o interna se complica. ¿Hay alguno? Yo creo que todos tienen una parte difícil, ¿no? Por supuesto que sí, algunos más difíciles que otras, pero como que eso es parte de hacer un disco. O sea, si fuera tan fácil, a lo mejor perdería un poco de chiste, no sé. Para mí, de la generación, de la cultura que vengo, hacer un disco es una empresa cultural, pero tiene un poco para mí es un poco una misión, es un poco una expedición, es un poco una aventura, un reto. O sea, tiene para mí todo esto hacer un disco, ¿no? Y creo que si no lo tuvieran, quizá perdería un poco de chiste. De magia. Pero bueno, dicho esto, algunos discos se complican por una cosa y otros por otra. Es difícil. Ahorita que decías eso, me acuerdo de un disco que cuando pienso en él, el proceso se me hace muy muy tortuoso y angustioso. Y el que menos me gusta recordar, que es uno que se llama El Fluir. Pero no, pensándolo bien, no es tanto por el disco en sí, sino por cosas que pasaban. Circunstancias al interior y exterior de la banda. Ese es el que creo que menos he disfrutado hacer, ¿no? Pero fuera de ahí siempre hay algún tipo de complicación. Hasta en el último que acabamos de hacer el año pasado, otro tipo de complicación que no esperábamos, ¿no? Hay dos discos de los cuales yo quiero platicar, que son sus últimas dos producciones. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para conocer la nueva experiencia de lo que fue grabar un streaming de la nueva producción. Ahorita regresamos. Pues ya estamos de vuelta. Esto es Insider. Yo soy Karina y estamos platicando aquí muy a gusto con el señor José Manuel Aguilera. José Manuel, vamos a arrancarnos con algo que me genera mucha curiosidad. ¿Qué es? Sabiendo la complejidad técnica que implica. Fragor es un disco que surge de una iniciativa de gente de la misma banda sinfónica, de hacer versiones para la banda sinfónica de canciones mías, la mayoría de las canciones de La Barranca. Lo que hay que decir aquí, primero que nada, para que la gente que no sabe tanto se ubique, yo mismo no lo sabía, pero la diferencia entre una banda sinfónica y una orquesta sinfónica es simple y sencillamente que la banda no tiene cuerdas. Okay. O sea, no hay violines, no hay chelos, no hay ninguno de estos instrumentos de cuerda que se tocan con un arco. Pero lo que sí hay son todos los instrumentos de aliento de una orquesta. Es decir, tubas, trombones, trompetas, cornos, clarinetes, flautas, todo lo que sea de aliento, metales o maderas,
eso es lo que conforma la dotación de la banda sinfónica. Entonces, estas bandas tienen una sonoridad muy específica, muy metálica, que tiene mucho que ver con cierta sonoridad mexicana, porque en México se adaptó muy bien el formato de la banda sinfónica, y son muchas veces esas bandas que vemos en los kioscos de los pueblos, sí, o en Oaxaca, ¿no? Esta sonoridad que es muy muy mexicana y que viene dada porque son puros instrumentos inventados hace 300 años, pero de aliento. Entonces esta gente me planteó esa posibilidad, y yo te confieso que al principio me imaginé cualquier cosa, o sea, dije, ¿cómo puede sonar eso? O sea, ¿de qué se va a tratar? No tenía la menor idea, pero me ganó la curiosidad. Entonces empezamos a hacer aproximaciones, y empezaron gente de la misma banda que quienes hizo los arreglos, empezaron a mandarme ejemplos de a dónde podíamos llegar, y la verdad es que me volaron la cabeza. Yo dije, sí, hagámoslo, o sea, hagámoslo, porque vi que íbamos a llegar a un lugar en el que yo nunca había estado, y en el donde ellos tampoco habían estado, porque la banda sinfónica tiene un repertorio tradicional que va desde piezas de música clásica, de pronto cosas, lo muy moderno que hacen, de pronto temas de películas o cosas así, ¿no? O canciones o vernáculas escritas, también, vernáculas, ¿no?, escritas para banda, pero nunca se habían metido con canciones de rock. Entonces todo un experimento, ¿no? Al final del fue día. Mucho un experimento al que nos acercamos, yo creo que tanto la banda como yo, con dispuestos a ver, ¿no?, a experimentar, con el criterio muy abierto de imaginar a dónde podía llegar la cosa. Y bueno, ese es el disco de Fragor. Son una serie de piezas arregladas y tocadas por la banda sinfónica. Pero lo que también me interesaría resaltar, para distinguirlo de otros sinfónicos que se han estado haciendo de pronto en el rock, en donde la relación con la orquesta es otra. Normalmente lo que yo he visto es que ponen un grupo a tocar un poco la versión original, y alrededor, atrás, una orquesta arreglos, haciendo como lo que hacen los teclados o arreglitos, sí, así. Sí. Aquí fue una cosa totalmente diferente, en el sentido de que las piezas están interpretadas por la banda sinfónica. O sea, la barranca, de pronto intervenimos por ahí con un solo de guitarra o algo así. Por supuesto. O cantando yo, pero las piezas están arregladas de una manera muy radical, porque yo les dije, si vamos a hacer, no quiero fusilarme el arreglo que hicimos nosotros en el Alacrán hace 25 años, claro, sino hay que hacer otra cosa y llegar a otro lado. Entonces son unos arreglos bastante radicales en muchos casos, que están tocados por la banda. Entonces ya la sonoridad es otra, no hay un sonido de una batería y un bajo claro, y la banda atrás, no, es la banda la que suena. Entonces, pues qué experiencia sí, más compleja, ¿no? Me puedo imaginar sí, que el proceso fue de muy grabación, largo. Exacto, exhaustivo. Nos tardamos 4 años en hacer eso. Sí, pero bueno, un resultado maravilloso. Es ¿no? Sí, yo creo que una cosa que no existe sí, en México. Tal cual. Ahí. Oye, pues obviamente nos damos cuenta que La Barranca es un grupo multifacético, ¿no? Sí. Adaptable. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Primero, ¿cómo fue grabar? ¿Cómo fue producir, generar este nuevo disco con estas condiciones tan extrañas? Sí, claro. Mira, te voy a decir que yo creo que para nosotros el gran aprendizaje de todo esto ha sido que como siempre, los músicos nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias, y mientras más rápido lo hagas, mejor. Entonces, cuando nos dimos cuenta que se avecinaba este periodo incierto de la pandemia, hace un año justamente, como que había dos posturas: esperar a que la cosa se resolviera, o ponerte a hacer algo tomando en cuenta esa circunstancia. Nosotros optamos por ahí,
dijimos, vamos a hacer un disco ahora, porque si no, entre otras cosas, nos vamos a volver locos, o por lo menos yo, ¿no? Había que trabajar, sabíamos que no íbamos a poder tocar, pero sí podemos hacer música nueva, que es otra de las cosas que revaloras. Podrá haber miles de obstáculos para la presentación de la música en vivo o incluso para su producción, pero la parte creativa, esa no se para. De hecho, al empezar a hacer un disco pasa por muchas partes. La primera de ellas es escribir las canciones, o al menos como los hacemos nosotros, escribir las canciones. Y eso, créeme que no es muy diferente como lo hice ahora de la pandemia, que como lo hago siempre, que es estar en mi estudio con una guitarra tratando de encontrar ideas. Eso es exactamente igual en la pandemia, sí, que fuera de la pandemia. Entonces yo dije, pues el encierro para mí es natural, o sea, es lo mío. Claro que las siguientes partes de la producción de un disco ahí se complicó porque no es lo mismo, pero la parte de escritura, digamos, es exactamente la fase igual. A. La fase A es igual con pandemia, sin pandemia o donde sea, ¿no? Las siguientes partes sí, porque es llevar estas canciones al grupo, encontrarles los arreglos, montarlas, grabarlas, etcétera. Y ahí sí teníamos sobre todo esta restricción de que no podíamos estar los 5 juntos en un espacio, ¿no? Entonces, durante algunas semanas, algunos días, intentamos hacerlo por todas estas nuevas tecnologías que hay de streaming, ¿no? Ya sabes, el Zoom y el no sé qué y el Skype. Y eso a mí solo me generó frustración inmensa. Sí, aparte ahí tienen una latencia y horrorosa. Sí, no, horrible, no, suena mal, sí, tiene latencia. Yo dije, no, así no se va a poder. Así no juego. Así no juego. Tenemos que encontrar otra cosa. Y Ernik muy atinadamente dijo, ¿por qué no? Saludos. ¿Por qué no partimos a la banda? Y yo dije, claro. O sea, es una banda de por sí pequeña de 5, pero sí, la podemos subdividir en la sección rítmica primero. Entonces así lo hicimos. Venían a mi casa, que es el estudio donde ensayamos y donde yo hago todas mis cosas. Venían Ernik y Abraham, que es nuestro baterista ahora, y trabajábamos en esa parte de la cuestión rítmica de las canciones. Y otra semana nos juntábamos Adolfo y yo a nivel guitarras, a ver cómo nos las íbamos a dividir, o estaría padre hacer esto así, y otra semana con Jan, que es el pianista. Entonces así fue como resolvimos esa parte, porque yo ahí me di cuenta que ninguna de estas tecnologías suple el contacto humano directo como el que estamos teniendo tú y yo ahorita. Y en el caso de la música, cuando le estás haciendo, es vital poder ver a tus compañeros a los ojos y ver cómo reaccionaron ante un acorde, un sonido, como que lo se va que sintiendo sea, ese feeling, ¿no? Sí, se va retroalimentando. Eso no lo puedes hacer con Zoom. Yo al menos no puedo. Y ese mismo proceso es el que llevamos a la hora ya de la producción. O sea, también lo grabamos así, en secciones. En secciones. El disco. Pues yo creo que fue un resultado muy exitoso. Ha tenido unas críticas muy fregonas. Afortunadamente le gustó a la gente, pero créeme que mucho no, o sea, yo pienso que cada disco y cada trabajo artístico, aún una pintura, un libro, lo que sea, aún de manera no explícita y aún de manera no consciente, refleja su tiempo, ¿no? A fuerza. O sea, un disco de los 20 pues, refleja los 20, y uno de los 70 refleja los 70, etcétera, aunque no estén hablando de lo que pasaba ahí. Entonces yo mi intención con todo esto fue como mandar una respuesta creativa, musical o artística, si se me permite la expresión, de la barranca a un entorno que de pronto en el que nos vimos inmersos, que fue la pandemia. Entonces,
para nosotros fue decir, ok, el mundo está así, estamos en esta pandemia de COVID, nosotros como músicos mexicanos en el 2020, esto es lo que hacemos. Ahí les va. Ahí les va, o sea, fue una manera de decir, seguimos vivos, seguimos haciendo cosas y esto es lo que... Sí, que como dar el mensaje de que no se ha perdido el interés. Claro, sí. Sino que ahí van a estar. Sí. Sea como sea. Y en ese sentido también el disco sabíamos que iba a salir y no íbamos a poder hacer los conciertos de presentación y Los la de gira. cajón, mano. Pero no, o sea, a mí no me importó tanto eso. Yo dije, así, este disco así va a ser, no va a tener gira, pues ni modo. Yo creo que una cosa que hemos aprendido es, no se puede uno desesperar. No, lo que platicábamos ahorita al principio. Sí, uno de pronto ya está desesperado, pero sí, no puedes bajar la guardia y decir, ya se acabó la pandemia por decreto, porque claro, yo ya no quiero, ¿no? Pues no. Y finalmente ya ha pasado un año. Ya ha pasado un año. Ya muchos sabemos, o sea, ya sales sin tu cubrebocas y ya como que dices que me falta, ¿sabes? ¿no? Yo he tenido sueños, tú no, que estoy soñando, estoy tocando en un concierto y digo, no manches, nadie trae cubrebocas. Claro. O sea, y eso me genera un estrés ahí, una claro, nadie trae el cubrebocas. Y sabes que en la vida normal, ¿no? O sea, como que ves a alguien sin cubrebocas y ya empiezas como... Sí. Como, ¿qué onda? ¿No? Sí, levantas la guardia, onda. Te haces para acá, a ver, espérate. Nada más dime, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, mira, este es un concierto, también es otro ejemplo de adaptarnos a las circunstancias, porque esta es una cosa que estaba pactada desde hace mucho, con la intención de hacerlo con público. Okay. Aunque fuera con un porcentaje, ya ves que en tiempo se habló que al 30 y que luego al 20, luego al... Ya nada. Finalmente nada. Entonces nosotros lo íbamos posponiendo como con esa idea optimista de que en algún momento se iban a abrir los eventos con público, lo cual nunca sucedió. Entonces llegó diciembre y dijimos, pues hagámoslo, porque además acabamos ya de terminar un disco que no pensábamos hacer cuando ya estaba en los planes de este concierto. Okay. O sea, se desfasó, o sea, estaba al principio desfasado. El concierto estaba antes que la idea siquiera de hacer un disco. Okay. Entonces pasó todo esto, acabamos de hacer un disco que no teníamos planeado y teníamos ahí pactada una cosa. Entonces dijimos, aprovechémosla para presentar ese disco y para hacer un streaming que no hemos hecho ninguno. Claro, arranca. Claro. Pero lo que sí pensamos desde un principio es que, porque vi algunos que me mandaron, ¿no? Y yo entro muy poco a las redes y no estoy como muy al día. Entonces me dijeron, hay que hacer un streaming. ¿Qué es eso? Y me mandaron unos, ¿no? Y yo lo primero que dije es, ok, pero no vamos a hacer una cosa de estar tocando a unas butacas vacías y pretendiendo que estamos en un concierto, porque un concierto por definición es la interacción con el público. Hagamos otra cosa. Entonces, pues ahí con todo el equipo de producción llegamos a esta idea de hacer como sesión filmada, obviamente sin público, hacer esta cosa que es el 360. Uh-huh. Y nosotros ponernos adentro formando un círculo de tal manera que nos veíamos entre nosotros 5 por lo menos, ¿no? O sea, no había público ni veíamos siquiera las butacas. Ustedes eran su propio público. Como sucede en un ensayo. Sí. Entonces es un poco como un ensayo filmado, grabado, pero también hay una producción pequeña, meticulosa, porque hubo una escenografía con pequeños objetos que quizá en un concierto de rock no hubiesen funcionado, porque eran cosas como lamparitas o libros o detalles así. Como una apuesta artística más teatral. Sí, teatral. Una cosa más teatral. Y lo mismo la iluminación. O sea, no pusimos robóticas y estas ondas del láser y eso, porque no tenía ningún caso. Se hizo otra iluminación muy delicada con unos pequeños foquitos ahí medio navideños, y se generó una ambientación muy diferente. Entonces el resultado, no sé qué es, todavía eso tiene otro nombre, no es un concierto, obviamente se transmitió en streaming, pero es otra cosa, y eso me gustó, llegar a un lugar que está hasta difícil de describir, no es la pantalla dividida en 5. Es al final del día como una experiencia.
Sí, una cosa ¿no? diferente, una manera de intentar algo que no habíamos hecho. Y eso es lo que decíamos de la creatividad. Y creo que en este caso ustedes pudieron captar muy bien la esencia de esa situación, de ese sentido. Parece que sí. Por lo menos te digo, quedó una cosa padre, que nos gustó y diferente. La gente ahora nos está pidiendo que hagamos un DVD con eso, que eso podría ser, pero todo se vale. Pero todo se vale, ¿no? Todo se vale. Pues bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Me encanta siempre platicar contigo. Siempre que platicamos hay algo nuevo, ¿no? Se le va poniendo un eslaboncito más a la cadena de la historia de La Barranca. Claro. ¿No? Y pues así seguir haciendo. Les deseo mucha suerte. Gracias, Karina, igualmente. Sigan a La Barranca en las redes sociales, ¿no? Las vamos a poner aquí abajo en los supers. Y esténse muy pendientes, escuchen todos los discos. Ahora que hay tiempo, tómense unas sesiones de todos los discos de La Barranca para que puedan vivir toda la experiencia, ¿no? Completita, toda esta parte multifacética que tienen, y verán que va a ser tiempo bien invertido. Te mando no te mando un abrazo, pues te lo doy aquí al fin, que ya nos probamos, estamos todos seguros, ¿no? Por eso estamos sin cubrebocas y con nuestra sana distancia. Pero bueno, esto fue, señores, La Barranca.